Hola Sagitario, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero agradecer por estar aquí el día de hoy. También quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido hasta el momento y las que vienen para nosotros, porque yo sé que hay muchas millones de bendiciones para nosotros. Solamente que tenemos que tener ojos abiertos, oídos despiertos para poder verlas y también para poder aprovecharlas, porque a veces las oportunidades están ahí y no las aprovechamos. Bueno, si tú quieres que yo ore por ti por cualquier asunto, manifiéstalo a través de los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Te quiero muchísimo, Sagitario. Te llevo siempre en mi corazón y siempre en mis oraciones. Vamos a ver qué te dicen los guías espirituales en el día de hoy. Te dicen que te hagas cargo tú de la situación que estás viviendo en este momento, inclusive que lideres la resolución de ese problema o dificultad que tienes en este instante, pero que también es muy importante que conserves la calma, que confíes en ti mismo, en ti misma, y que seas tú la luz para este problema, dificultad que está ocurriendo para ti y tal vez para otras personas de tu entorno. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo: yo soy luz, yo avanzo y yo actúo en este momento, o escribe hecho está también en los comentarios de este video. Ahora vamos con nuestras lecturas para parejas, para solteros y también para tu economía. Si esta lectura no resuena contigo el día de hoy, mi querido y mi querida Sagitario, bueno, déjala pasar, por favor. Y también te quiero invitar a que te suscribas a mi canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram también, si tú quieres, si tú lo deseas, y así nos apoyas. Vamos a comenzar la lectura del día de hoy para mis parejitas. Ya sabes que no importa si estás en contacto cero, y también podría ser una lectura en espejo. Mira, tu persona especial no está siendo sincero, sincera contigo. Es una persona que inclusive ha tenido, ya, o sea, la infidelidad de esta persona contigo es al 100%, es con toda. Bueno, tienes que cuidarte mucho de esta situación, de esta relación que estás viviendo tú en este momento, porque te puede llevar a bastantes lágrimas, muchos problemas, dificultades con otras personas. Es una persona bastante, o sea, inclusive, aparte de que te cela, de que te engaña, es una persona muy celosa contigo, es muy explosiva contigo también esta persona. Tras de ladrón, bufón, solemos decir nosotros acá en nuestro país. O sea, es una persona que no tiene ningún reparo en hacer lo que hace, pero también al mismo tiempo celarte a ti, demostrarte o hacerte sentir que le perteneces, que como, no sé, es una cosa toda maluca, bastante tóxica esta situación que tiene esta persona contigo. Tu persona especial, mira, espera que tú no te des cuenta de la situación, que tú te estés ciego, ciega, que tengas paciencia con él o con ella. Es bastante irónica esta persona, bastante descarada, pero es alguien que quiere que tú estés ahí contigo. Con esa persona, perdón. Desea que tú le aguantes todo, ya, absolutamente todo. Dice que si tú no lo haces, que eres un inmaduro o una inmadura. Inclusive yo creo que te lo dice así, de esa manera, en determinado momento. Te dice: no, tú eres una persona que realmente debería aguantar esto, es una vida moderna, las infidelidades ocurren todo el tiempo. Bueno, cosas así te puede estar diciendo esta persona, pero no, o sea, si es una relación abierta, vaya y venga. Cada uno puede tener las personas que quiera, pero si es una relación convencional, no. O sea, eso ya no sería falta de madurez de tu parte, eso es dignidad, ya, que no te haga creer que tienes que tú aguantarte todo lo que él o que ella quiera hacerte. No, eso no tiene que ser de esa manera. Tú tienes que hacerte respetar, tienes que hacerte valorar, porque eres una persona con tus principios, que lo has entregado todo en esta relación y que no mereces ese tipo de tratamiento.
momento. La relación de ustedes va, o sea, ten mucho cuidado con tus cuestiones materiales, con tu dinero, con esta situación, porque la verdad van a haber también personas involucradas en este problema, o sea, aparte de la tercera persona, también se van a meter otras personas más en esta discusión por esta relación. Ten mucho cuidado con eso, con tu dinero, si aún estás a tiempo de, no sé, de lo tuyo es tuyo y lo de esa persona, que sea de esa persona, hazlo, ya separa las cosas definitivamente. Bueno, también te quiero decir que en medio de toda esta discusión, infidelidades y toda esta cuestión, se puede estar presentando un embarazo y ten mucho cuidado con esto, porque ahí pues no sabrían realmente de quién es el padre de este bebé. Ten mucho cuidado con esta situación, porque inclusive te lo podrían achantar a ti si tú eres el hombre, ¿ya? Te lo podrían chantar a ti. Y si tú eres la mujer en este caso, bueno, ten mucho cuidado porque no sabrías al fin de quién sería el bebé que estarías esperando. Entonces es mejor planificar, es mejor hacer las cosas bien y bueno, si quieres quedar embarazada, hazlo, pero en unas buenas condiciones, no en esta condición tan caótica que están viviendo ustedes como pareja, como relación en este momento. Bueno, vamos a ver qué te dicen tus guías espirituales en el día de hoy. Bueno, te dicen que confíes en tus guías espirituales, que el compromiso que has hecho tú contigo mismo y con otras personas que está siendo reconocido en este momento. Elige ser amor, haz lo que es correcto para los involucrados y ofrece una mano amiga. Hay personas que te necesitan en este momento también a ti, que están pasando por problemas iguales, parecidos o peores a los que tú estás pasando en este preciso instante. Bueno, mira, la cuestión es, o sea, esto se va como de cuestión, me disculpan por la garganta, bueno, hay personas que les molesta esto, pero les pido que me disculpen, estoy un poquito mal de la garganta. Esto se podría ir como de tribunales, de separación de bienes, de divorcios, de discusiones. Fíjate bien si pueden evitar ustedes eso y hacer una separación, si eso es lo que ustedes van a hacer, una separación, sí, o sea, justa para los dos, pero más bien hablada, porque al fin de cuentas cuando uno contrata un abogado para estas cosas, el abogado se convierte también como en otro cónyuge, porque no es económico un divorcio, no es económico ir a los tribunales por cualquier asunto, ¿ya? Entonces, mira, sean leales ustedes dos, si quieren separarse, si quieren ya cortar cobijas, decimos acá en mi país, bueno, háganlo de una manera justa y legal con ustedes dos. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo: yo tomo las riendas de mi vida, de mis decisiones y avanzo. Te mando un abrazo gigante, mi querido Sagitario, que estás en esta relación como tan conflictiva, como tan difícil. Bueno, siempre de todo sacamos algo bueno y yo sé que tú vas a salir adelante de esta situación. Ahora vamos con mis queridos amigos y amigas que están solteritos y solteritas. Mis Sagitarios que, bueno, en este momento no están con nadie o acaban de terminar con una pareja. Definitivamente que están solos en este momento. Hay cierta situación que te tiene a ti muy desesperado, desesperada, tal vez algo relacionado con la salud de algún familiar tuyo. Es una cuestión al parecer bastante complicada, bastante delicada esta situación, o también podría tratarse de ti, ya, tratarse de ti, la persona que esté en este momento pasando dificultades de la salud. Entonces, si eres tú, por favor ve al médico, sé inteligente, yo sé que lo eres, pero ese dolor que ya lleva mucho tiempo, ese dolor crónico, no es por nada. Bueno, si ya algo dura más de 1, 2, 3 semanas, es mejor irse a hacer checar para no tener sorpresas desagradables después. Bueno, hay ciertas situaciones con las cuales tú debes romper, ciertas
ciertas situaciones que no te benefician para nada, ni te van a seguir beneficiando absolutamente para nada. Tal vez personas muy cercanas a ti que no te colaboran, que no te ayudan absolutamente en nada. Lo único que hacen es hundirte y llevarte por el camino casi como de la amargura, como que no, o sea, una situación bastante compleja, bastante fea, que puedes estar viviendo tú, aparte de que terminaste con alguien bastante difícil, también personas en tu familia, en tu entorno, no te colaboran absolutamente para nada. Son personas que te manipulan y que te hacen tomar decisiones a veces que tú no quieres. Viene algo maravilloso para ti, mira, la fortuna, la suerte, el crecimiento en cuestiones económicas, laborales, de estudio, de dinero, wow, súper espectacular, te comienza a ir. Pero también te digo que trates de sanar estas relaciones con estas personas. Bueno, es momento de que tomes acción con eso, que ya sea con tu salud o con la salud de la persona que es cercana tuya, con estas manipulaciones que te hacen a ti, tienes que tomar acción ya mismo para que puedas avanzar. Hay ciertas verdades que van a salir a la luz. Todo va a salir a la luz definitivamente y las divinidades están interviniendo en esta situación, ¿ya? Ten mucho cuidado con la pérdida de documentos o algo que tú vas a invertir dinero que puedes estar invirtiendo en este momento no te conviene definitivamente. Porque va a ser como un negocio, algo que a ti te va a traer muchos problemas, muchas dificultades, discusiones con otras personas y la verdad es que se va a convertir en un dolor de cabeza para ti. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo yo me libero, yo sano y yo avanzo. Ve al médico o esa persona cercana tuya, a ti que necesita ir al médico, que por favor vaya urgentemente. Bueno, ahora vamos con la economía. Vamos a ver qué me les dice a mis sagitarios en el día de hoy para su sector económico. Bueno, bonito, maravilloso, comienzan a cumplirse sus sueños y sus deseos definitivamente. Es una situación como que ya sacando la cabeza del hueco, como que habías estado demasiado ahogado, asfixiado por cuestiones económicas. Hay una situación legal que aún es tiempo de hablarla, de que no se vaya a tribunales o con abogados. Puedes llegar a cuadrar o a concertar con ciertas personas con las cuales podría haber algún litigio legal por situaciones económicas. Estás a salvo, te dice el arcángel Miguel, los ángeles están cerca. Entrega todas tus preocupaciones y permite que ocurran milagros. No pretendas controlarlo absolutamente todo. Deja que también las divinidades y el universo actúen a tu favor. Piensa en lo que deseas, pon tu mirada alto y espera el mejor resultado posible de toda la situación. Bueno, mira, hay personas que están alrededor tuyo que son bastante comunicativas, por no decirle chismosos, bastante comunicativas y son personas que la verdad te perjudican con todo eso, ¿ya? Tú te das cuenta quiénes son esas personas, tú te das cuenta tal vez personas que tú estimas bastante, pero vas a tener que hablar con esas personas y decirles que pongan freno a su lengua, ya, porque te están perjudicando. Y si no lo hacen, bueno, aléjate ya sea emocionalmente o físicamente de esas personas. Esa ha sido la lectura para ti el día de hoy. Te mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y te espero en una próxima oportunidad.